Esto es Lima Sur Noticias. Buenos días, amables oyentes, les saludo José Chancara. El día de hoy, pues, para conversar diversos temas de actualidad, pues, y uno de los primeros invitados es el candidato al Congreso, el profesor, el licenciado Edgar Tello, con el número 11 y el partido Perú Libre. Adelante, un saludo especial para ti, Edgar. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación, José Chancara, y también gracias también por el honor de estar en este importante programa que se transmite a nivel nacional. Un saludo a toda la audiencia y a todos los oyentes también de este distrito importante de Villa El Salvador y de todo el Perú. Profesor, dígame, usted como docente, dirigente magisterial, ¿cuáles van a ser sus líneas de acción? ¿Cuáles van a ser sus propuestas? Atendiendo a que el próximo año también todas indicar que tendremos pues las clases virtuales. Hay una carencia en cuanto a la distribución de material a los estudiantes. Hay falta de conectividad, también se habla pues que vamos a tener estudiantes que no van a pasar debidamente, no van a tener los abordajes, no van a cumplir las metas, objetivos. Ustedes como candidatos al Congreso de la República y que instalarían el 28 de julio, ¿qué propuestas tienen sobre ese particular? Porque es un tema muy importante y sobre todo empezar por ese tema y después vamos a hablar de presupuesto para el sector de educación. Sí, al respecto, la educación está en crisis, está abandonada, no hay voluntad política de parte del Estado y los gobiernos de turno. La huelga del año 2017, en la cual todo el magisterio estuvo en las calles, el pueblo, los estudiantes, expresaron pues el fracaso del modelo económico neoliberal y la necesidad del cambio de modelo económico. Y ese cambio pasa por cambiar la Constitución del 93 y darle mayor presencia al Estado en todos los sectores del país. El Estado se está desvinculando, se está desligando de su gran responsabilidad de invertir en educación, salud, agricultura, en la industria. Entonces, indudablemente hay mucho desempleo, hoy se persigue a los ambulantes, a los transportistas, porque falta industrializar nuestro país. Y para industrializar nuestro país va a generar fuentes de empleo, trabajo digno y calidad de vida para toda la población. No es posible que nuestro país sea un país que es rico en recursos naturales, que es primario exportador de materias primas, esté prácticamente exportando las materias primas y luego importando el producto, digamos, transformado, cuando debe ser al revés. Se produce materia prima y aquí debe transformarse, por ejemplo, ¿no? Para que la audiencia pueda tener mejor claridad. Si el Perú produce cuero, no solamente vamos a ser exportadores de cuero, sino también exportadores de zapatos, transformar esos cueros en zapatos, y acá también producen ica, duraznos, conservas. ¿Y por qué importar las conservas de Chile? Sino aquí por generar industria que procese y transforme esas conservas, esa fruta en conserva. ¿Y eso qué va a generar? Mayores puestos de trabajo y calidad de vida para nuestra población, que hoy ya el paro agrario ha desenmascarado las condiciones laborales de esos agricultores que viven sin vacaciones, sin derechos por jornada laboral, sin comedores, sin baños, o sea, sin unas condiciones mínimas laborales. Entonces, igual está en todos los sectores. Y en educación, esta pandemia ha desenmascarado también el abandono. ¿Cómo es posible que solamente se esté atendiendo al 30% de estudiantes a nivel nacional? El Perú tiene 8 millones de estudiantes y no lo decimos los maestros, lo dicen los especialistas en educación. De los 8 millones, el 30% de estudiantes solamente viene siendo atendido. ¿Por qué? Por falta de conectividad, no tiene internet, no tiene electricidad, no tiene servicios básicos. Aquí nomás en Ticlo Chico, en Villa María, que los medios de comunicación han hecho reportajes donde no tienen los servicios básicos, no tienen agua, luz ni alimentación, ¿no? Y lo otro es las herramientas tecnológicas. No tienen pues un celular, una tablet, una lacto, y eso que el expresidente, el señor Vizcarra, se comprometió en julio que iba a entregar 1 millón de tablets a los estudiantes para que puedan conectarse. Ya estamos diciembre, va a terminar el año, se fue el señor Vizcarra, entró una nueva gestión y hasta ahora no hay nada. Lo único que la Contraloría descubrió y denunció que había
signos de corrupción e irregularidades en ese contrato que tuvieron que suspenderlo. Exacto. Profesor, y dígame, en cuanto al tema de educación, que es un tema también importante y valioso, ¿cómo hacer que se aumente el presupuesto general de la República? Porque siempre se ha dicho, pues, es un saludo a la bandera que decían mínimo 6%, pero para el sector defensa, para otros sectores sí le dan un presupuesto bien alto, ¿no? De llegar usted al Congreso, garantizaría que se llegue al 6 o 10% para el sector de educación, como pasa en los países desarrollados, en los países del primer mundo, donde pues la educación es de primer nivel, de primera calidad y donde la escuela pública es defendida por el Estado. ¿Ustedes nos garantizarían que, de llegar al Congreso, garantizarían ese porcentaje para el sector de educación? Claro, indudablemente es el reclamo que hemos venido dando los maestros, los padres de familia, y el motor del desarrollo de un país, de una sociedad, es la educación, salud, la ciencia y tecnología. Y si en esas áreas no se invierte, ¿qué podemos proyectarnos al desarrollo de un país, a nuestras nuevas generaciones? ¿Qué le vamos a brindar? Y eso que aquí en el Perú, el Acuerdo Nacional, en el año 2001 ha establecido que la inversión en educación no debe ser menos del 6% del PBI. Claro. El Consejo Nacional de Educación también ha ratificado lo mismo. La Ley General de Educación, en el artículo 83, también manifiesta de que no debe haber menos del 6% del PBI en educación. Pero en la práctica no es así. En la práctica no, porque ahora último acaban de aprobar en el Congreso de la República una ley que otorgue el 6% del PBI en educación. Mire, desde 2001 hasta la fecha han pasado más de 18 años sí, pues, que no han invertido. ¿Cuánto invierten en educación actualmente? ¿Y cuánto han aprobado para el próximo año? ¿No? Del 3.7 al 3.8, es decir, el 0.1% del PBI para educación. Entonces, ¿qué falta? Voluntad política, como usted lo decía. Invierten para otros sectores, y el sector donde más se debe invertir, educación, salud, ciencia, tecnología, no. se descuida, nada. Entonces, ¿qué queremos? Prácticamente una educación que no obedezca a tener pensamiento crítico, a que sea investigadora, sino a estudiantes que generen mano de obra barata para las empresas, nada más. Y eso creo que debe cambiar. Por ello, se hace urgente y necesario el cambio de constitución del modelo económico neoliberal del 93 por una nueva comparticipación del pueblo y para el pueblo. Profesor, pero también hay un sector que es importante decirlo. Casos de corrupción se han dado pues dentro de las APAFAS, dentro de muchos sectores magisteriales que han traficado puestos. Recordemos en los 80 a gente con secundaria los nombraban, ¿no? Auxiliares, nombraban profesores, y sin embargo pues esa situación que pasa también, casos de corrupción de directores, Logel también lo deja por paño tibio. Hemos visto que con mucha preocupación pues se tiran la plata de la paz, se tiran plata de los colegios y no les pasa nada, más bien les premian, los ponen a disposición. ¿Usted cree que debe haber un tipo de reforma en cuanto a sanción disciplinaria y institución y hasta de repente con condena, ¿no? Porque sabemos que a fines de los 90 este colegio donde funciona Logel era pues una cueva de Alibaba, 40 ladrones, ¿no? Había, según decían, que habían 800 alumnos y 80 profesores, auxiliares, jefe de biblioteca, laboratorio, todo, pero en realidad solamente habían 30 alumnos y durante 15 años han estado robando así a la educación, ¿no? Entonces, ustedes también tendrán una labor fiscalizadora en el sector de educación, que es un tema fuerte de ustedes, porque realmente preocupa, ¿no? Que pase todos los años facturas falsas, documentos falsos de la PAFA, de los mismos directores, o sobrevaluados, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el énfasis que podrían ustedes? ¿Fiscalización y también participación de la ciudadanía, la sociedad civil también que fiscalice, que supervise, o cuál sería su intervención? Claro, indudablemente aquí es un tema bastante álgido, que la población debe participar, los padres de familia. Pero ¿quiénes son cómplices de esos actos de corrupción? Son las propias ONGs que integran el Consejo Nacional de Educación, coludidos con el sindicato pro gobierno, ¿no?, de los asalariados de la derrama magisterial, que también son cómplices porque están prácticamente generando estos prácticamente centros de corrupción, lejos de más bien sancionarse esta corrupción que hay
en el Ministerio de Educación, en las direcciones regionales, en las UGELes, más bien se institucionaliza para blindarlos y más bien persiguen a todos aquellos que lo denuncian, y eso tiene que cambiar, y acá tiene que haber una fiscalización y un cambio. Por ello se promueve pues este cambio de Constitución del 93, que es el marco legal de esta corrupción, no solamente aquí, sino en todos los sectores, ¿no? Porque, y eso es motivo para justificar la precarización de la educación y de las empresas estatales, para poder justificar la privatización. Ante tanta corrupción, la justificación que plantean, la privatización a través de las concesiones a las asociaciones públicas privadas. Y en educación acaban de emitir, aprovechando la pandemia, la emergencia sanitaria, la resolución ministerial 326, que bajo el pretexto de convenio a empresas privadas sin fines de lucro van a entregar la gestión de las instituciones educativas. Y eso es un grave atentado contra los estudiantes, contra la educación pública, porque prácticamente la educación ya se pone al servicio del negocio, al servicio de la privatización, ¿no? El modelo chileno se está exportando al Perú, y eso creo que no podemos permitirlo. Lo que también hay que decir con mucha énfasis es que pues el modelo chileno ha fracasado, ¿no? Las AFP, ellos han apostado por una reforma constitucional también, ¿no? Y lo han ganado en las calles, ¿no? Una cosa que todavía falta un poco al Perú, ¿no? Pero por otro lado también existe un mote que les han puesto ustedes, ¿no? Dice que cuando hacían la huelga de hace 2-3 años, lo acusaban ustedes de subversivos, de terroristas. Al profesor Castillo también lo acusaban así, ¿no? Y ese mote viene del sector que pone como símbolo a la hoz y el martillo, ¿no? Preocupa eso porque ellos sí son bien rojos, pero lo acusan a los otros de más rojos. ¿Cuál sería el deslinde que harían ustedes? Porque mucha gente me ha preguntado en redes sociales, pregúntale sobre ese tema. Bueno, al respecto, en primer lugar, deslindamos, ¿no?, con todo tipo de terrorismo, y nuestra relación también... Perdón, profesor, un ratito. Aló, buenos días. Al respecto, en primer lugar... ¿Entran llamadas? Quería Sí, aló. participar. Aló. Sí, quería participar. ¿Entran Sí. llamadas? Por favor, breve. Sí, estamos en el aire. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Rafael te saluda. Sí, adelante. Sí, quería participar. ¿Entran llamadas? Sí, ¿cómo Aló, estás? adelante, Sé que adelante. está en el aire. Sí, Adelante, por favor. señor, ¿cómo está? Usted es el entrevistador. Póngase mascarilla, que está tosiendo, que da miedo. Ya, muchas gracias. Bueno, profesor, entonces el tema es de lo están acusando ustedes pues de subversivo, ¿no es cierto? Bueno, y eso al eso respecto, deslinde. deslindamos con el terrorismo, venga de donde venga, y nuestra huelga del 2017 fue gremial, sindical, exigir que se aumente a los maestros el equivalente a una UIT, que equivale actualmente a 4.300, 400 soles. Es un delito que lo califican de esa manera, ¿no? Pedir que a nuestros cesantes y jubilados le nivelen las pensiones, de las pensiones irrisorias de 415 en la ONP y 750 cuando cumplen sus dos requisitos, y en AFP 180 y 500 soles, es ser terrorista. Pedir que se incremente el PBI educación como lo establece el Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de Educación, el Congreso de la República, es otro delito. Y pedir también que se respete el derecho al trabajo y no se pretenda despedir bajo el pretexto de evaluaciones, como pretenden hacer con la ley de reforma magisterial, es delito. Entonces, prácticamente exigir el pago de nuestro 30%, que aquí en Lima muchos maestros han hecho juicio, 10 años de proceso judicial, y hasta ahora la UGEL no paga ni lo que sentencia administrativamente, 2.000, 3.000, y lo que el juez ha ordenado, 50.000, 100.000 soles. Entonces, por exigir que se atiendan esos justos reclamos del magisterio, de nuestros estudiantes, que implementen laboratorios, bibliotecas, salas de audiovisuales para que nuestros estudiantes tengan la comodidad y puedan estudiar de la mejor manera, es indudablemente un delito que nos califican, pues han pretendido descalificar nuestra huelga, relacionándonos pues con la estigmatización del terrorismo, del Movadé, para poder descuidar y desviar la atención. En el fondo, pedir la atención de lo que el Estado y el gobierno de turno y el Ministerio de Educación ha abandonado,
no es indudablemente motivo para que puedan desprestigiar a los dirigentes y a la huelga. Y en ese sentido, hasta ahora, no atienden ese justo reclamo. Y acá exigimos la voluntad política para resolver, porque está pendiente, ¿no? A los maestros contratados los vienen agrediendo, cambiando de regímenes laborales, 5 regímenes laborales. Y hasta la fecha, indudablemente se exige también nombramiento automático para los maestros contratados, que en esta pandemia les han dado por terminado, cuando se necesita más la presencia del maestro contratado. Bueno, estuvimos con el profesor Edgar Tello, candidato con el número 11 del partido Perú Libre. Perú Libre. Seguramente vamos a poder dialogar con él y con otros actores sociales más en otra oportunidad, ¿no?